¿Sabías que hay quienes aseguran poder comunicarse con las fuerzas invisibles de la naturaleza, los espíritus y hasta los animales? Los chamanes, en diversas culturas, han sido los intermediarios entre el mundo terrenal y lo sobrenatural. Capaces de acceder a dimensiones espirituales, utilizan su sabiduría para sanar, guiar e incluso influir en fenómenos como el clima. Pero, ¿realmente sabemos qué es el chamanismo? ¿O hemos simplificado su complejidad cultural y espiritual? En este programa, vamos a sumergirnos en las raíces ancestrales del chamanismo, explorando los misteriosos viajes de los chamanes al reino de los espíritus, sus visiones y los animales de poder que los acompañan. Además, te sorprenderás al descubrir cómo estas antiguas prácticas siguen teniendo un impacto en el mundo moderno y en nuestra conexión con la naturaleza. Acompáñanos en este fascinante recorrido por el mundo chamánico y sus secretos más profundos. Es curioso observar cómo el término chamán ha viajado a través de diferentes lenguas y culturas antes de llegar a su uso actual en español. Su paso por el ruso y el alemán antes de ser adoptado en el inglés nos recuerda que, aunque el chamanismo tiene orígenes específicos, sus principios se han adaptado y globalizado. Sin embargo, algunos antropólogos han señalado la importancia de reconocer las particularidades culturales del término. A pesar de que chamán puede ser sinónimo de brujo en el lenguaje común, esta equivalencia resulta limitada y, en muchos casos, peyorativa. El término brujo conlleva connotaciones negativas y, a menudo, inexactas desde un punto de vista antropológico, ya que reduce la complejidad del rol chamánico a prácticas exclusivamente relacionadas con la magia o la curación, dejando de lado su papel como guías espirituales y conocedores de los misterios de la naturaleza. Originalmente, el vocablo parece derivar del sánscrito sramana, que se refería a un discípulo de Buda, pero a lo largo de su evolución, especialmente entre los mongoles, se transformó en sinónimo de mago. Sin embargo, antropólogos como Alicia Keoe argumentan que el uso moderno del término chamán no solo desvirtúa las prácticas indígenas genuinas, sino que refuerza estereotipos racistas, como la figura del buen salvaje, que presenta a los pueblos indígenas como seres ingenuos y puros en su relación con la naturaleza y lo espiritual. Este concepto, señalan, es problemático porque simplifica y trivializa las complejidades culturales y espirituales de estos grupos. Asimismo, Keoe rechaza la idea de que el chamanismo sea una antigua religión unificada, sobreviviente desde tiempos prehistóricos, tal como lo sugieren algunos estudiosos. Muchas culturas, incluyendo algunas dentro del judeocristianismo, comparten prácticas similares, por lo que no deben ser englobadas bajo un término general como chamanismo. Así, el uso de esta palabra no solo borra la especificidad cultural de las prácticas, sino que también impone una narrativa colonialista que uniformiza las diferencias entre las tradiciones espirituales. Más allá de la curación, los chamanes pueden liderar sacrificios, preservar tradiciones a través de historias y canciones, actuar como guías espirituales, psicopompos, y en algunas culturas, incluso desempeñar múltiples roles en una sola persona. Esto subraya la importancia del chamán no solo como un intermediario entre los vivos y los muertos, sino también como un conservador de la memoria colectiva y un líder espiritual. Un ejemplo interesante de la función del chamán como mediador se encuentra en el simbolismo asociado con ciertos animales espíritus. Entre los selkúps, por ejemplo, se menciona al pato marino como un animal espíritu, dado que es capaz de volar y bucear, lo que le permite moverse entre el mundo superior, el cielo, y el mundo inferior, el agua. Este tipo de dualidad refuerza la idea del chamán como un ser que navega entre dimensiones, actuando como un vínculo entre el mundo terrenal y el espiritual. En diversas culturas amazónicas, el jaguar es un símbolo poderoso, que se asocia estrechamente con los chamanes debido a su capacidad de moverse por distintos reinos naturales, lo que refleja la habilidad del chamán para viajar entre el mundo físico y el espiritual. De manera similar, en Siberia, ciertas aves acuáticas simbolizan la conexión del chamán con diferentes mundos,
y se cree que el chamán puede adoptar su forma para facilitar estos viajes espirituales. Otro símbolo importante es el árbol chamánico, que representa la conexión entre los tres mundos, el subterráneo, el terrenal y el celestial. Las raíces del árbol se extienden hacia el mundo inferior, su tronco se encuentra en el reino humano, y su copa toca el cielo, conectando con el mundo espiritual. Esta imagen del árbol como mediador aparece en varias culturas, subrayando el rol del chamán como puente entre dimensiones. La especialización entre los chamanes también es común. Por ejemplo, los nanay distinguen un tipo particular de chamán que actúa como psicopompo, ayudando a las almas de los difuntos a transitar al más allá. En otras culturas, los chamanes se especializan según los espíritus o los reinos espirituales con los que más interactúan. Entre los huicholes, por ejemplo, existen distintas categorías de chamanes que cumplen funciones diferenciadas dentro de la misma comunidad. Esto evidencia que el chamanismo, lejos de ser una práctica monolítica, puede variar considerablemente incluso dentro de una sola tribu o cultura. En algunas culturas indígenas, especialmente en los bosques tropicales, el chamanismo tiene un rol central en la gestión ecológica. Los recursos para el consumo humano en estos entornos pueden ser limitados, y los chamanes, como los de los tucanos, participan activamente en la preservación de estos recursos. A través de mitos y simbolismo, el chamán puede regular la caza y la pesca, estableciendo restricciones que, si son violadas, podrían, según las creencias, provocar enfermedades o desastres. De este modo, el chamán no solo cumple una función espiritual, sino también una ecológica, asegurando la sostenibilidad de la comunidad. Otros grupos como los Piaroa y los esquimales comparten esta visión, donde el chamán tiene la capacidad de llamar o atraer a los animales de caza, o incluso negociar con seres mitológicos para garantizar el éxito en la cacería. En muchas culturas chamánicas, el concepto de alma es fundamental para comprender las funciones del chamán. Por ejemplo, la curación de una persona enferma puede basarse en la idea de que su alma se ha perdido, y el chamán debe recuperarla. De manera similar, la escasez de animales de caza puede explicarse como el retiro de las almas de estos animales a sus refugios ocultos, lo que requiere la intervención del chamán para liberarlas. El respeto hacia los tabúes de caza es crucial, ya que se cree que si los cazadores tratan mal a los animales, sus almas pueden vengarse, lo que afectaría la futura disponibilidad de presas. Además, la infertilidad de las mujeres puede ser tratada a través de la obtención del alma de un niño no nacido. Esto demuestra cómo el chamán opera dentro de un sistema de creencias en el que el alma desempeña un papel esencial en la vida diaria, desde la caza hasta la salud y la reproducción. En cuanto a los espíritus, las capacidades chamánicas, como el canto o la narración de historias, también están profundamente conectadas con el mundo espiritual. Se cree que aquellos que tienen la habilidad de memorizar largas canciones o tocar instrumentos musicales han adquirido estos dones a través de su contacto con los espíritus, lo que refuerza la idea de que los chamanes no son solo curanderos, sino también guardianes del conocimiento cultural y espiritual. El conocimiento chamánico puede ser abordado desde diferentes enfoques teóricos, como los enfoques cognitivo, semiótico y hermenéutico, que revelan cómo los chamanes actúan como intermediarios expertos en sistemas complejos de creencias. El chamán es visto como un experto en conocimiento, lo que refleja la etimología de la palabra chamán como uno que sabe. Esta figura comprende y mantiene los múltiples códigos de su cultura, expresando significados a través de varios medios como la palabra, la música, el arte y la danza. Además, el chamán es el conocedor de símbolos compartidos por su comunidad, lo que genera confianza en sus habilidades. De esta manera, el sistema chamánico funciona de manera eficiente, ya que las personas interpretan estos símbolos y creencias como certezas. Desde un enfoque semiótico, el chamanismo puede ser entendido a través de la etnosemiótica, que estudia cómo los símbolos que el chamán utiliza, en sus vestimentas, en su tambor, refieren a animales, espíritus y rangos.
Estos símbolos no solo representan entidades espirituales, sino que también reflejan opuestos, como la diferencia entre chamanes diurnos que se relacionan con espíritus celestiales y chamanes nocturnos asociados con entidades malignas. Este enfoque permite ver la práctica chamánica como un sistema estructurado, donde los símbolos crean un mapa cognitivo, similar a cómo la gramática estructura las palabras para construir significados. En el chamanismo Sami, por ejemplo, el tambor encarna las visiones del mundo, organizando los significados según una gramática de la mente, un concepto propuesto por Juha Pentikäinen. El enfoque hermenéutico, conocido como etnohermenéutica, expande la interpretación más allá de los textos escritos u orales para incluir símbolos visuales, gestos y ceremonias. Esta visión, propuesta por Armin Geertz, revela las creencias animistas detrás del chamanismo y su relevancia contemporánea, especialmente en el contexto de los problemas ecológicos actuales, donde la sabiduría chamánica sobre el equilibrio y la sostenibilidad se torna aún más significativa. Analizado desde una perspectiva ecológica y de teoría de sistemas, como lo han hecho estudiosos al observar culturas como la de Sana y Tucano. En estos grupos, el chamanismo ha desarrollado un simbolismo complejo sobre la energía que fluye entre humanos y animales en ciclos, similar a los conceptos de causalidad no lineal que explora la ciencia moderna. Se sugiere que el chamanismo indígena puede complementar la ciencia, particularmente en cuestiones de sostenibilidad y equilibrio ecológico. Además de los enfoques teóricos, otros aspectos importantes sobre los chamanes incluyen su estado físico y mental. El chamán debe mantener una excelente salud para cumplir eficazmente sus funciones. En lugares como Asia Central y Kazajistán, la creencia en los chamanes es más fuerte, y los chamanes tienden a ser individuos de físico robusto, ya que aquellos con cuerpos pequeños o mayores de 50 años son excluidos del servicio chamánico. La autohipnosis y las habilidades para curar enfermedades, descubrir objetos perdidos o encontrar ladrones, son también características valoradas en los chamanes. Pese a su importancia en el pasado, el número de chamanes ha ido disminuyendo, aunque su rol como intermediarios entre el mundo natural y el sobrenatural sigue siendo crucial para muchas culturas. La iniciación de un chamán puede ocurrir a través de una enfermedad grave, ser alcanzado por un relámpago, soñando con un trueno para convertirse en un eyoka, o experimentar una experiencia cercana a la muerte. Alternativamente, uno puede seguir una llamada para convertirse en chamán. En general, existen imágenes culturales que se esperan experimentar durante la iniciación chamánica, independientemente del método de inducción. La imaginería chamánica, una técnica fundamental, a menudo incluye el ser transportado al mundo de los espíritus y el interactuar con los seres que habitan en este plano. Este viaje es esencial en el proceso de conexión con la dimensión espiritual, donde los chamanes y aquellos que buscan la guía de estas prácticas acceden a un nivel de realidad distinto, poblado por entidades espirituales. Durante este trance, inducido por cantos, danzas, tambores o el uso de plantas sagradas, el individuo es guiado por una serie de visiones en las que el mundo material se desvanece y se abre paso a una experiencia cargada de simbolismos, donde el mundo de los espíritus cobra forma. Este universo espiritual es un espacio donde habitan seres míticos y arquetípicos que representan fuerzas de la naturaleza, animales de poder, ancestros y otros espíritus. Cada uno de ellos tiene un papel específico, ya sea como guardianes, mensajeros o guías. Uno de los elementos más recurrentes en estas experiencias es la aparición de un guía espiritual. Este guía actúa como un intermediario, un ser sabio que ayuda al chamán o al viajero espiritual a navegar por este mundo desconocido. Los guías pueden presentarse en diversas formas, como animales totémicos, un águila, un jaguar, un lobo, como ancestros o incluso como figuras mitológicas que encarnan el conocimiento o la protección. En muchos casos, este encuentro es visto como un rito de iniciación, un paso crucial en la vida espiritual de la persona, donde se recibe sabiduría sobre los misterios del universo, el propósito de la vida y el lugar del individuo dentro del cosmos. El rol del guía espiritual también tiene una función protectora,
ayudando al viajero a evitar peligros o entidades negativas que puedan encontrarse en el mundo espiritual. En muchas culturas, se cree que sin este acompañante, el viaje podría ser arriesgado o incluso fatal, ya que el viajero podría perderse en el vasto y a veces caótico plano espiritual. Spiritual. Esta imaginería a menudo incluye ser transportado al mundo de los espíritus e interactuar con seres que habitan en este mundo, encontrar un guía espiritual, ser devorado por algún ser y aparecer transformado, o ser desmontado y vuelto a montar nuevamente, frecuentemente con amuletos implantados, como cristales mágicos. La imaginería de la iniciación generalmente sugiere transformación y los poderes otorgados para trascender la muerte y renacer. En algunas sociedades chamánicas se cree que los poderes son heredados, mientras que en otros lugares se considera que el chamán ha sido llamado y requiere un extenso entrenamiento. Entre los chukchis siberianos, por ejemplo, es posible que alguien se comporte de maneras que los clínicos biomédicos occidentales caracterizarían como psicóticas. Sin embargo, para los pueblos siberianos, esto puede interpretarse como una posesión por un espíritu que exige que la persona asuma la vocación chamánica. Entre los tapirapés sudamericanos, los chamanes son convocados en sus sueños. En otras sociedades, el chamán elige su carrera. En América del Norte, los pueblos de las naciones originarias buscan la comunión con los espíritus a través de una búsqueda de visión, mientras que los shuar sudamericanos, que buscan el poder para proteger a su familia, aprenden por sí mismos a convertirse en chamanes. Del mismo modo, los urarina de la Amazonía peruana poseen un elaborado sistema cosmológico que se basa en el consumo ritual de ayahuasca. Este chamanismo ayahuasca es una de las características clave de esta sociedad poco documentada, junto con impulsos milenarios. Y así llegamos al final de nuestro viaje, explorando el fascinante y misterioso mundo del chamanismo. Hemos recorrido desde los orígenes etimológicos de la palabra, hasta las prácticas de conexión con el mundo espiritual que se han mantenido vivas a lo largo de milenios. Los chamanes, como hemos visto, son mucho más que simples curanderos. Son guías espirituales, mediadores entre dimensiones y custodios de una sabiduría ancestral que desafía el tiempo y la distancia cultural. Nos deja reflexionando. ¿Qué significa realmente estar en contacto con fuerzas invisibles? Es posible que en nuestra búsqueda moderna de respuestas, estemos redescubriendo lo que ya estaba presente en las prácticas más antiguas de la humanidad. El chamanismo sigue ofreciendo lecciones sobre el equilibrio entre lo material y lo espiritual, la conexión con la naturaleza y la comprensión profunda de nuestras propias almas. Así que, si algo nos llevamos de este episodio, es que quizá no se trate de entenderlo todo, sino de aprender a escuchar, a sentir y a respetar los misterios que nos rodean. Gracias por acompañarnos en este viaje.